El fruto del Espíritu y las obras de la carne. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando hablamos de obras, ¿qué le viene a la mente, hermano? Esfuerzo, labor, agotamiento, fatiga. Y cuando hablamos de frutos, ¿en qué piensa? Cuando yo le digo el fruto del Espíritu, ¿en qué piensa? Algo bonito, agradable. Qué bonito ver un fruto en un árbol, ¿verdad? Agradable a los ojos. ¿Ya recuerdan esa frase? ¿De dónde viene? Pues el fruto es agradable a los ojos. Se ve, es diferente de Génesis, el fruto que vio la mujer, ¿verdad? Es diferente ver el fruto ahí donde lo están vendiendo y venimos al súper, lo compramos, a verlo en un árbol. ¿Cómo es llamativo? La Biblia menciona muchas veces el concepto de frutos. La palabra se menciona 106 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces en el Nuevo Testamento. El creyente da frutos no por su propio esfuerzo, ¿ve qué importante? Pero por el poder de Dios que está basado en una relación entre el cristiano y Dios. Por eso el creyente da frutos. La carne produce obras muertas. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Pero el Espíritu produce fruto viviente, y este fruto contiene la semilla que producirá más fruto. Entonces, obras muertas y frutos vivientes. Nos está hablando el escritor de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. El amor genera más amor y el gozo produce más gozo. Y Cristo desea que llevemos frutos, más frutos. Estos versículos, Hebreos y Génesis, nos demuestran acerca de cómo en la palabra de Dios aparece obras muertas, frutos. ¿Ok? Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a estar en Gálatas, pero por aquellos, como yo voy dando versículos, si no podemos llegar ahí, recuerde, y usted quiere verificar, porque es bueno verificar lo que se está exponiendo, está la grabación y podemos venir con calma y vemos los versículos. Pero Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ve qué interesante? Entonces, ¿cómo puedo dar yo fruto? Según el versículo 15:5, permaneciendo en Jesucristo. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva más fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y este fruto que hace, en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Dios es glorificado en que llevemos frutos. Para poder llevar frutos tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Ok? La vieja naturaleza no puede producir frutos, solo la nueva lo puede hacer. Cuando hablamos de la carne o de la vieja naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza nueva o nuevas criaturas, nos referimos a lo que la Biblia dice. Hablamos de la vieja naturaleza, nueva naturaleza, hablamos de la carne. La Biblia se refiere a, voy a exponer algunos versículos en cuanto a qué se refiere.
Pero antes de proseguir con el estudio, quiero hacerles una pregunta. Y que cada uno de ustedes medite ahorita mismo. Voy a decirla despacio. Cuando escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, ¿qué piensa en ese momento? ¿Qué piensa cuando Dios le está hablando? Si vengo a predicar la palabra de Dios, como en este momento le estoy hablando, ¿en qué piensa usted? Cuando escucha una prédica, una enseñanza, cuando usted se sienta a leer la Biblia, que por cierto, si no leemos la Biblia como hijos de Dios, debemos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, ¿qué piensa? Por ejemplo, yo ahorita estoy empezando a hablar algunos versículos. Usted es de las personas que dice, porque sí muchos lo dicen, ¿está hablando el predicador para aquel hermano? ¿O está hablando para aquel otro? Lo dijo por aquel que no vino. O escuché esto de una persona. Fui a una iglesia y el pastor empezó a hablar, de ahí empezó a decir un montón de cosas acerca de mí. Le fueron con el chisme. ¿Ve qué interesante? Entonces, cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Es para aquel hermano que está hablando? ¿Es de la otra persona? ¿O dice, Dios me está hablando a mí hoy? Si habla de pecado, de desobediencia y usted lo está haciendo, pues Dios le está hablando. Y si habla la palabra de Dios de pecado, de desobediencia y de hacer las cosas, también le está hablando. Si usted no lo hace, bueno, yo no estoy haciendo eso, pero Dios me está hablando para que evite hacerlo. Dios me está hablando para que yo le enseñe a otros. En todo caso, cuando yo escucho la palabra de Dios, siempre debo aprender de ella, ¿verdad? Siempre. Todo lo que dice es para mí. Por eso también debemos examinar lo que está diciendo el expositor, a ver si va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante ver lo que está diciendo. Entonces, cuando hablamos de la carne, de la vieja naturaleza, cuando hablamos de la nueva naturaleza o nueva criatura, nos referimos a lo que la Biblia dice, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Entonces, el viejo hombre está hablando de una vieja naturaleza. El que está en Cristo nueva criatura es. Y Cristo nos dice, el que no naciere de nuevo, le habla Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, si usted es un hijo de Dios, usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Eso nos dice la Biblia. Y aparte de eso, el Espíritu de Dios está en usted, en cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Ok. El viejo hombre, la carne, a quien se refiere la Biblia, ¿quién es? Lo que usted era antes de haber conocido a Cristo. Aquello que usted dijo, he conocido la verdad, he conocido al Dios verdadero, lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuál Dios? Porque mucha gente dice, Dios lo acompaña, yo creo en Dios, pero no es el mismo Dios que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es el mismo Dios que dice, de tal manera
Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted ha creído en ese Dios, usted antes de conocer a Cristo dio un giro de 360 grados a su vida, en su mente. Eso es el arrepentimiento. Y decidió volverse a Dios, al Dios verdadero, pedirle perdón por ello. Y decidió depositar su fe, creer en Cristo como Señor y Salvador en su corazón. Recordemos, le aceptamos como Señor y Salvador. Si le acepto como Señor, debo obedecer lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Y también le acepto como Salvador, me salva de la condenación eterna. ¿Ok? Tal vez a veces dirá, hermano, ¿por qué usted repite ese evangelio? Es muy simple, es la base de todo. Mostrar cómo Dios nos amó y entregó a su Hijo. Aparte de eso, podrá decir tal vez, bueno, eso es muy básico. Sí, hay personas que pueden escuchar la prédica y no conocer de Cristo. Y hay personas que pueden estar teniendo muchos años en las iglesias y no conoce cómo nacer de nuevo. No conocen la diferencia. Por eso es importante a veces los conceptos ya más altos, pues dejarlo para aprenderlo uno en el seminario y venir aquí a pasarlo de una manera más sencilla, la palabra de Dios. Entonces, Efesios 4:24 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo, la vieja naturaleza quedó atrás, las obras de las carnes están atrás. Yo soy salvado de la condenación, ¿por qué? Por creer en Cristo Jesús, porque Él pagó un precio por mí. ¿Ok? Entonces, vestidos del nuevo hombre. Ya usted nació de nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad, con toda humildad y mansedumbre. Porque estos versículos nos están haciendo llevar ¿a qué? A los frutos del Espíritu, recordemos. Por eso voy caminando para prepararnos a llevarnos al fruto del Espíritu. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Escucha, esto es para el Hijo de Dios. Humildad, mansedumbre. Soportándonos con paciencia, que ahora lo vamos a ver dentro de los frutos. No es sentarse a esperar, es estar aguantando. Los unos a los otros en amor. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, vístase, ya usted es una nueva criatura, vístase como escogido de Dios, somos apartados del mundo para Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué vestidos? Bueno, ¿recuerdan la vieja naturaleza? Tenemos una nueva en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo, nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza está ahí. ¿Qué le podemos decir como vieja naturaleza? Antes de llegar a Jesucristo, nosotros nos acostumbramos a hacer muchas cosas. Nuestra manera de vivir eran cosas que a Dios no le agradaban. Y se van dejando poco a poco. Todavía están en nosotros. Todavía hacemos lo que a Dios no le agrada. Pero como usted es nacido de nuevo, es hijo de Dios, el Espíritu Santo está en usted, usted puede venir confiadamente a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque no puedo dejar esto. Y Dios va a ir trabajando con usted. Primeramente, reconociendo que usted no lo puede hacer solo. Segundo, depositándolo en manos de Dios, sabiendo que Jesucristo le va a ayudar. Y tercero, ahí donde entra, digamos, la paciencia, ¿verdad? Ahí va a aguantar. Después viene el dominio propio, que lo vamos a ver entre los frutos. Pero ves, ahí están las cosas. Ahí está la lucha entre la vieja naturaleza, lo que yo me acostumbré a hacer durante toda mi vida,
y lo que dice la palabra de Dios que ahora debo de hacer y debo de ir dejando. Antes no lo podía dejar, pero ahora con Cristo Jesús me va a dar la fuerza. Después de que yo tome la decisión, Él me va a dar la fuerza de dejar las cosas. Entonces, seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores arrepentidos y que no estamos solos. Entonces, contenido: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno, vea qué interesante este versículo, Colosenses 3, capítulo 13. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es Colosenses 3:14. Entonces, el fruto del Espíritu. Nacimos de nuevos, somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza, pero la naturaleza anterior está ahí. Nuestra carne está ahí. Nuestras costumbres, nuestros hábitos están ahí. Debo ir dejándolos. Juan 14, voy a leerle un versículo. Recuerden que le dije que el Espíritu Santo está en nosotros. Quiero leerle nada más ese versículo para que vean lo que dijo Jesús. 14, desde el 16. Y yo, dice, si me amáis, voy desde el 15, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién recibe el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Solamente el que ha puesto su fe en Cristo, el que ha nacido de nuevo, porque no le ve ni le conoce. Eso habla del mundo, ¿verdad? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. En esa época mora con vosotros, le está diciendo, y estará en vosotros. Usted es un hijo de Dios, o el Espíritu Santo está en usted hoy en día. Aceptó a Jesucristo, reconoció quién es el único Dios verdadero, le pidió perdón, arrepentimiento, creyó o depositó su fe en Cristo, es un hijo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está en usted, ya no está solo. Entonces, hermano, hay hábitos que yo no puedo dejar. Recuerde que no está solo, Cristo está en usted. Él le va a ayudar para dejarlo. Y así pasa con todos. Ok, entonces, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es obedecer a Dios, andar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas le dan otra interpretación. Y es esto, nada más, obedecer a Dios. Entonces, aquí están los frutos del Espíritu. El primer fruto, los voy a dividir de 3. Las 3 primeras virtudes tienen que ver con el cristiano en relación con Dios, nosotros con Dios. Primero, amor. Es la palabra ágape. Es la primera virtud que el apóstol menciona porque es el fundamento para las otras virtudes. Dios es amor y ama al mundo. Primera de Juan 4:8 nos dice,
El que no ama, vea qué interesante, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se sabe que a veces hay hermanos que dicen, es que hay hermanos que es difícil amar. Son muy difícil amarlos. ¿No le ha pasado eso? ¿Ha escuchado eso? Es difícil amar a algunos hermanos por cómo se comportan. Cuando el enemigo, cuando nuestra carne pone eso en nosotros y nos dice, no puedo amar porque esta persona es difícil amar, no puedo amar porque yo soy así desde toda la vida. Recordemos siempre, somos nacidos de nuevo. El Espíritu Santo está en nosotros. Vamos a aprender a amar por lo que Dios hizo en nosotros. Dios nos dio el Espíritu Santo y ahí está ese amor. Debemos primeramente convencernos, ahí está el amor. Y si no, y si se le hace difícil amar a otros, recuerde, pregúntese, ¿de dónde lo sacó Dios a usted? Cuando no podemos amar a otros, cuando vemos que es difícil, recuerde, ¿qué hacía usted contra Dios antes de llegar a Jesucristo? ¿Cómo se comportaba? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, ¿de dónde me sacó a Dios? ¿Cuánto daño le hice yo a Dios? Y después que empiezo a recordar, yo merecía la muerte, yo merecía la condenación. Y Jesús llevó todo eso con Él. Él no tenía pecados, ¿verdad? Y Él cargó con mis pecados, con los pecados suyos. Entonces, cuando yo no puedo amar a otros, debo pensar en eso. Y se va a dar cuenta que Dios le va a flexibilizar su corazón y le va a decir, sí puede, porque yo he depositado en usted mi espíritu. Usted sabe que en veces también nos vanagloriamos y creemos que sabemos. Ya conocemos la Biblia y ya no ocupo nada, ni consejo, ni escuchar otras prédicas de hermanos porque saben menos. Nos vanagloriamos. No nos damos cuenta, porque usualmente es así, actuamos y no nos damos cuenta. Por eso el rey David dice en un salmo, muéstrame los errores que están ocultos en mí. Entonces a veces nos vanagloriamos y para hacernos bajar a tierra, para hacernos aterrizar, pensemos de dónde nos sacó Dios. ¿Qué era el daño, qué era lo que hacíamos contra Dios cuando no le conocíamos? Y nos vamos a flexibilizar y va a aterrizar. Por lo menos eso es lo que yo hago, ¿verdad? Pero ahí se lo dejo entonces de tarea. Es difícil amar. Tiene el Espíritu Santo en usted. Cuando no pueda amar, recuerde cómo Dios lo amó a usted y cuánto le perdonó. La segunda virtud es gozo. Y tiene que ver con un gozo interno que es profundo y permanente, que fue prometido para aquellos que permanecieran en Cristo. ¿Ok? Juan 15:11 nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, está hablando Jesús, y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor es completo y no hay ninguna circunstancia humana que pueda quitar ese gozo. ¿Qué es tener gozo entonces? El gozo solamente lo produce el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, Él le va a dar ese gozo. En momentos difíciles, circunstancias difíciles, usted va a tener paz, la paz que viene de Dios. Va a tomar las decisiones según lo que dice la palabra de Dios. El gozo no puede ser quitado. Ninguna circunstancia humana puede quitar ese gozo. Solamente el cristiano, cuando permite que Satanás le arrebate ese gozo. Solo cuando vienen los pensamientos
y me pongo más nervioso, más ansioso, no puedo, esa circunstancia es más que yo. Es Satanás atacando a su mente, diciéndole que usted no puede tener ese gozo. Cuando Dios dice, usted tiene mi Espíritu Santo, tiene paz, tiene gozo. ¿Ven lo importante que es venir a la palabra de Dios y leerla, estudiarla? Porque ahí están esas promesas y yo me debo dar cuenta de lo que dice. ¿Para qué? Para cuando vienen esos ataques del enemigo. Ese gozo no puede ser quitado, ahí está. Y de igual manera, cuando estoy siendo atacado en mi mente, porque la batalla se da en la mente, el enemigo ataca su mente con pensamientos que no están bien. Va a perder el trabajo, va a perder su casa. Y nos obliga a hacer cosas, ¿verdad?, de manera impulsiva, sin pensar. ¿Qué debemos hacer? Venirnos a Dios, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé de su paz, que nos dé gozo. Tercera virtud es paz. El gozo es un río de alegría que corre en nuestro corazón y que fluye por tener una relación correcta con Dios. La paz tiene que ver con la tranquilidad de la mente, que viene por la relación salvadora con Cristo. Como el gozo, la paz no depende de lo externo, sino de Dios, que trabaja todo para el bien. Entonces, la paz, el gozo, no debe depender de lo externo, de la circunstancia. Eso depende de Dios. Como hijo de Dios, yo debo saber que tengo paz, tengo gozo. ¿Quiere reforzarlo? Venga, arrodíllese, dígale a Dios que le ayude. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas, sean buenas, sean malas, sean difíciles, todas. A los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito y está en control de todas las cosas. Este es el testimonio que el Espíritu Santo nos da respecto a nuestro Dios. Y esto trae paz. La condición de paz que un cristiano tiene con Dios. Si no recordamos, vean lo importante, leer las evidencias, leer Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es afirmada por el Espíritu Santo en su corazón cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo, cuando el cristiano obedece a Dios, cuando el cristiano está leyendo su palabra. Entonces, las tres primeras virtudes tenían que ver con la relación del cristiano entre el cristiano y Dios. Las tres virtudes siguientes tienen que ver con el cristiano en relación con otros. Cuarta virtud, paciencia. La paciencia que tiene que ver con una tolerancia o un sufrimiento prolongado que aguanta heridas que son infringidas por otros. El Señor nos ha exhortado a que tengamos paciencia para con otros cuando nos dice vestido de paciencia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Paciencia, entonces no es sentarme a esperar. La paciencia es, voy a estar soportando, porque voy a estar en medio de pruebas. Ojo con aquellas personas que le piden a Dios paciencia. Le está pidiendo, voy a estar ahí y mándeme para estar aguantando. Le debo pedir a Dios que me ayude a llevar las cosas. La siguiente virtud es benignidad y significa tener bondad como la bondad de Dios para los hombres. La palabra no tiene el significado de ser débil o tener falta de convicciones, sino de ser de carácter apacible. Benignidad. Es una persona que muestra benevolencia a los otros. ¿Ok? La siguiente, bondad. Esta palabra tiene dos significados. Uno es ser justo en el alma y segundo, una acción que impulsa a hacer el bien a los otros sin que lo merezcan. Es mejor traducir la palabra bondad como hacer el bien.
En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vuelvo a leer. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, estas virtudes tienen que ver con el cristiano y su relación con otros. Ahora, las siguientes 3 virtudes tienen que ver con el cristiano y la relación consigo mismo. La primera virtud es fe. Esta palabra puede tener el significado de fe o confianza en Dios, pero es mejor traducirla como fe. Recuerden, Pablo nos habla en Corintios, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu. Eso es Corintios 12, 7, 8 y 9. Esta es la fe que el Espíritu Santo da a cada creyente, no es la fe salvadora, ¿verdad? La fe que el Espíritu Santo da a cada creyente, ya cuando es hijo de Dios. Entonces, a veces, usted sabe que hay hermanos que me han hecho la pregunta, hermano, ¿cómo hago para aumentar mi fe? Venga la palabra de Dios. Usted ya tiene, el Espíritu Santo le está dando fe, pero a medida que usted se meta más en la palabra de Dios, va a confiar más en lo que dice Dios en su palabra. Entonces, fe. La siguiente virtud, que es con uno mismo, mansedumbre. Qué interesante esta palabra. Esta palabra es usada, vea cómo se utiliza esta palabra, mansedumbre. Esta palabra se usaba, recuerden que es el original de la palabra de Dios, nosotros la tenemos ahora en español. El original es en griego. La palabra mansedumbre era prautes. ¿Cuándo utilizaban esta palabra? Se usaba cuando un animal salvaje era domado. Pensemos en el caballo salvaje, que tiene su propia voluntad cuando es salvaje, pero cuando es domado, entonces hace la voluntad de su jinete. Sabemos eso, ¿verdad? Antes de que un caballo sea domado, tenía su propia voluntad. No sé si han tenido la oportunidad de verlo, sea película o en vivo, que no cualquiera podía montar algún caballo, menos si era salvaje o no está domado, tiene que llevar cierto entrenamiento. Entonces, moralmente el cristiano es domado por el Espíritu Santo y es manso, en que es controlado por Dios y no hace lo que la carne quiere. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, nuestra vieja naturaleza está ahí, pero tiene que ser domada ¿por quién? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Yo ya sé cuando estudio lo que a Dios le desagrada, ya no debo hacer eso. Recuerde que no estamos solos, Jesucristo está en nosotros, el Espíritu Santo está ahí. Tenemos que venir a Él y decirle, Señor, no puedo con esto, ¿verdad? El Espíritu Santo, después que usted toma la decisión, le va a dar fuerza para dejar de hacer lo que estaba haciendo, que le desagrada a Dios. Y todo eso es un proceso, no, es un proceso, lleva tiempo, pero sí se requiere de que usted lo ponga en manos de Dios, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a hacer lo que la carne quiere, lo que la vieja naturaleza quiere, sino que vamos a hacer la voluntad de Dios. Y como ejemplo, en un versículo tenemos Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso habla la palabra de Dios acerca de Moisés, refiriéndose a él como manso. El siguiente es dominio propio. Es el control personal hacia los deseos carnales. Este dominio propio no viene sin el poder de Dios. Esta palabra se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, porque digamos, por aquello que la palabra dice, templanza,
Esta misma palabra que es templanza en el griego, ekrateia, por ahí va la pronunciación, se traduce en otras partes de la Escritura como dominio propio. En Hechos capítulo 24-25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Segunda de Pedro 1:5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud fe, a vuestra fe virtud, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Entonces, esta palabra es dominio propio. Mansedumbre, nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Vimos que lo que hacíamos no estaba bien ante los ojos de Dios. Hacíamos lo que a Dios les desagradaba. Tenemos fe, yo puedo hacerlo, yo puedo dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, ¿verdad? Sabiendo que el Espíritu Santo está en mí y que Él me va a ayudar con esta situación. Debemos venir, confesarle a Dios, y después de eso, ok, ya sé que está mal esto, sé que Dios me da la fuerza para poder dejarlo, y yo tengo que detenerme para no hacerlo. Y va a ser una lucha todos los días hay luchas nuevas. Ok, entonces el cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu no está bajo la ley. La ley no tiene nada que ver con estas virtudes, que son buenas. La naturaleza de la ley es mostrar el aspecto pecador del hombre. El fruto del Espíritu no cae en el aspecto pecaminoso del hombre, y por esto no tiene nada que ver con la ley. Estas virtudes no pueden ser reguladas por la ley. El apóstol expresa más claramente cuando dice: la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes. 1 Timoteo 1:9. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las pasiones y deseos están muertos en el sentido que ya no tienen dominio de esclavizarnos, ni de mantenernos esclavizados como antes de aceptar al Señor. Entonces, los deseos de la carne, las obras de la vieja naturaleza, ya no tienen dominio sobre nosotros. Y si tienen algún dominio, debemos de venir a Dios, tomar la decisión, decirle: no puedo, Señor, sé que esto está mal. Vamos a finalizar, voy a dar acerca de las obras de la carne, que está ahí mismo en Gálatas capítulo 19, solo para que nos ubiquemos por aquello de que no sepamos cuáles son las obras de la carne, lo que hacíamos antes en la vieja naturaleza, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho. Antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos del Espíritu los vimos. Las obras de la carne también lo vimos aquí al final. Usted sabe qué está luchando. Yo sé cuál es mi lucha. Tal vez usted dirá: los celos. Bueno, hay celos que son problemáticos, arrastran a muchas cosas, ¿verdad? Hasta asesinatos. Correcto. Pleitos, iras, contiendas, divisiones.
una vez que reconocemos que eso está mal ante los ojos de Dios, que eso es parte de nuestra vieja naturaleza, reconocemos, no está bien, debo dejarlo. Ya lo reconocí, debo venir a Dios y pedirle ayuda. Señor, ayúdame a dejar esto porque yo no puedo solo. No vamos a poder solo, y el que diga yo puedo solo está equivocado, no puede. Porque ha sido parte de tantos años de convivir con eso y yo lo he visto de manera tan normal. Es como quien dice, bueno, es que tiene un mal carácter y es que es de apellido tal. Y a veces se vuelve, oiga, vea, las obras de la carne con el temperamento, el carácter, se vuelve hasta un orgullo, ¿verdad? No, ante los ojos de Dios está mal. Entonces no podemos dejarlo solo, lo reconocemos, tomamos la decisión de cambiar, venimos ante Dios, le pedimos a Él que nos ayude porque no podemos, solitos no. Y después viene el dominio propio, debo de dejar de hacer, hoy lo hice y estaba mal, pido perdón a Dios y al hermano que ofendí. Y después viene al día siguiente otra vez la lucha para no hacerlo, dominio propio, me sostengo, no está bien ante Dios. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, para finalizar con el estudio de esta mañana, la prédica de esta mañana, tomando en cuenta que hoy se ha expuesto aquí los frutos del Espíritu que tiene cada hijo de Dios. No tenemos excusa, no podemos decir yo no tengo eso, porque si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está morando en usted y esos frutos están ahí, nada más que tenemos que externarlo. Y si no se están reflejando en usted, pídale a Dios que le ayude a reflejarlo. Y ahí está la lista. Digámosle a Dios, ayúdanos, porque no puedo solo. Y si en nosotros también está la vieja naturaleza saliendo a relucir y nos está dominando, ya ustedes han visto que hay características de la vieja naturaleza, digámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos guíe y que nos ayude con ese dominio propio, que nos dé fuerza, ¿verdad? Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Estos frutos los tiene que reflejar porque ya están ahí. Pídale a Dios que le ayude. Si usted todavía no es un hijo de Dios y usted ha reconocido quién es el Dios verdadero, para pasar a formar parte de la familia de Dios, para ser hijo de Dios, para ser una nueva criatura, tiene que arrepentirse, pedirle a Dios por sus pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. Y así pasa a ser un hijo de Dios, pasa a ser una nueva criatura, pasa a formar parte de la familia de Dios y el Espíritu Santo estará en usted. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por las bendiciones y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, porque sabemos que está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para que podamos, Señor, nos está mostrando en qué te estamos fallando, Señor. Nos está mostrando qué es lo que a ti te desagrada. Te damos gracias por Él, te pedimos que nos ayude, que nos des fuerza para que podamos dejar lo que a ti te desagrada, para que podamos dejar lo que le agrada a la carne, lo que hacía nuestra vieja naturaleza. Rogamos a ti por cada hermano, por cada hermana, Señor, que va a tomar la decisión en esta mañana de dejar de hacer las cosas que a ti te desagradan, para que tú le des fortaleza, para que tú le ayudes. Te pedimos por ella. También te pedimos por las personas que todavía no te conocen y que no han depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo. Rogamos a ti por ellas, para que den el paso, Señor, y puedan decir: yo soy un pecador, me arrepiento por mis pecados, mis ofensas, sé que he ofendido a Dios y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador en mi corazón. Rogamos a ti por esas personas, Señor, para que tú les ayudes a dar ese paso de obediencia a ti, porque han escuchado el Evangelio y no es excusa, Señor, para estar largo de ti. Ayúdalos para que no los rechacen. También como hijos tuyos venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas.
porque sabemos, Señor, que a veces nos dejamos llevar por esos deseos de la carne. Venimos delante de ti pidiéndote perdón, arrepintiéndonos por nuestros pecados y nuestras ofensas y pidiéndote que nos ayudes a hacer tu voluntad. Gracias te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.